¿Por qué Nefim? Porque estamos cerrando esta serie de Génesis el día de hoy. El principio pues es Génesis, precisamente donde Dios nos explica todo lo que sucedió al inicio de todas las cosas, cómo Él creó el tiempo, cómo Él creó la realidad, el espacio, el universo entero, todas las cosas, cómo Él pone un orden en todo el universo, crea este planeta, crea esta tierra, inicia el hombre con Adán y Eva. Adán y Eva obviamente pecan, fallan, caen porque le creen a la voz del enemigo, a la voz de Satanás. Prefirieron creerle a él que al Señor. Entonces cayeron, obviamente el enemigo los engañó, todo era una trampa, ellos pecaron, cayeron. Ya no están ahí en el jardín del Edén, ya no están en un mundo perfecto, sino que están en un mundo en el que tienen que trabajar, en el que tienen que hacer diferentes cosas. Sin embargo, Dios ha estado con ellos todo el tiempo, los sigue buscando. Dios pudo haber acabado con el hombre en el momento en el que el hombre falló, pecó, fue contra Dios. En ese momento Dios los pudo haber exterminado, pero Dios decidió no hacer eso. Entonces, Dios ha estado buscándolos. Y sin embargo, el hombre constantemente se desviaba y en vez de buscar a Dios, buscaba otra vez a Satanás, al enemigo. Vimos todas esas cosas que ocurrían con los ángeles caídos, etcétera, etcétera. Después, el mundo se fue a toda la perdición completamente. Después viene lo del arca de Noé, que es como un reinicio, como otra vez tratar de poner en orden las cosas. Sin embargo, el hombre otra vez se vuelve a desviar, otra vez vuelven a hacer una torre, la torre de Babel. ¿Sí la recuerdan? Porque pues no querían obedecer a Dios, querían hacer su propia voluntad, ir en contra de Él, ser fuertes, hacer su nombre, ser grandes. Después de eso, encontramos a Abraham, que Dios llama a Abraham y le dice a Abraham, sepárate de tu familia, ¿ok? Porque yo voy a hacer de ti una nación grande. Y los separa porque obviamente toda la familia de Abraham eran igual, eran idólatras, nadie estaba con el Señor, pero Abraham sí le cree a Dios. Abraham se separa, sale y empieza a andar por fe. Y Dios lo empieza a bendecir, lo lleva a la tierra prometida. Sin embargo, no sé si recuerdan que hubo hambre en la tierra. ¿Y qué hizo Abraham? Se salió de la tierra prometida y se fue para Egipto. No sé si se acuerdan de eso. Esto es bien importante. Luego, Abraham hace algunas cosas muy buenas, otras cosas no tan buenas, pero siempre fue un hombre de fe. Y vemos a lo largo de toda la Biblia, de toda la Escritura, de que ningún hombre, ningún ser humano es perfecto, de que solamente Dios es bueno, Él es libre de pecado, pero todos los demás, hombres y mujeres, todos fallaron. Abraham falló algunas veces por ahí. Podemos recordar como cuando se escondió y dijo, no, pues mi esposa no es mi esposa, es mi hermana. Si se acuerdan, ¿no? Y pues bueno, de ahí después regresaron para la tierra prometida, pero ya regresaron con Agar, y entonces Abraham tuvo hijos con Agar, que era otra mujer. Entonces ya tuvieron a Isaac y a Ismael, pero ya hubo ahí un conflicto familiar. Después Isaac tiene a Esaú y Jacob. ¿Sí se acuerdan de ellos dos? Ok, y también se acuerdan que ahí hubo todo un conflicto familiar, diferentes situaciones, diferentes cosas. De hecho, Isaac, cuando hubo hambre otra vez en la tierra, ¿se acuerdan qué fue lo primero que pensó hacer Isaac? ¿Irse a dónde? A Egipto, igual que su papá. Sin embargo, nada más que Dios lo detiene y le dice, no te vayas para Egipto. Pero volvió a hacer lo mismo, de que dijo, pues ella no es mi esposa, es mi hermana. No se acuerda, o sea, así como de tal padre, tal hijo. Entonces, Isaac, y luego están Esaú y Jacob. Jacob con todo su pleito que ha tenido con su hermano Esaú, que siempre quiere ser como él, quiere tener todo, y ya viene el evento de quitarle la primogenitura, viene el evento de quitarle la bendición. Y sin embargo, durante mucho tiempo vimos a Jacob alejado de Dios, que Jacob sabía que ahí estaba Dios, que ahí estaba el Señor, y sin embargo él decía, ese es el Dios de mi padre, o sea, de allá. No es mi Dios, Él es Dios de allá, no es mi Dios. Y vemos que en un suceso en el que los hijos de Jacob, no sé si recuerdan, que van y matan a todo un pueblo. ¿Sí recuerdan ese evento? A Siquem, exactamente. Entonces Jacob entra en un miedo, así, en un terror muy grande, porque había salido mal de casa de sus papás. Y luego se fue con el suegro, y salió mal con el suegro, porque hasta el suegro le dijo, de aquí para acá, tú y yo de acá para acá, o sea, no regreses.
sale mal con el suegro, regresa otra vez a la tierra prometida y lo primero que hacen sus hijos es matar a todo un pueblo de ahí, así los despedazan y se llevan cautivos a las mujeres y a los niños. O sea, eso fue una exageración, la verdad, lo que hicieron, pero se aprovecharon y tomaron posesión de todas las ovejas, todo el ganado, todas las cosas. Entonces Jacob dice, pues me van a venir a matar a mí. Jacob, en vez de preocuparse, lo que hicimos, esto está mal, esto no debe haber sido, él se preocupa y tiene un terror porque lo van a venir a matar por lo que han hecho. Y es en ese momento cuando Dios otra vez le habla y donde Jacob toma la decisión y dice a todos los de su familia, quiten de aquí ya todos los ídolos, sáquenlos a todos y vamos a ofrecer sacrificios a Dios, al Señor Dios Todopoderoso, al Dios verdadero. Entonces vemos ahí un cambio en la vida de Jacob. Ahora, después de eso, pues vemos que, pues vemos que es un patrón familiar que se repite, que ha habido engaños, mentiras, diferentes situaciones, problemas familiares y que los hijos son como los papás. Y los papás como los hijos y etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que pasa? Que Jacob agarró a un favorito de sus hijos. ¿Se acuerdan quién era el favorito? José. Y eso obviamente trajo un conflicto muy fuerte con sus hermanos, porque sus hermanos se daban cuenta que pues su papá, quien quería, era José. Era el que él había elegido y era el favorito. Y además José siempre los acusaba, entonces siempre quedaban peor con el papá, etcétera, etcétera. Entonces los hermanos, ¿qué hacen? Dicen, vamos a matarlo. Y no es broma cuando dicen vamos a matarlo. Ese era su plan y toda su intención. Ellos ya habían matado gente antes, no era algo nuevo para ellos. Ellos ya habían matado, ya habían asesinado. Entonces dicen, vamos a matar ahora a nuestro hermano. Pero la providencia de Dios se manifiesta y pues a José no lo matan, sino que lo terminan vendiendo a los ismaelitas. Los ismaelitas, ¿se acuerdan? Que pues vienen de la familia de Ismael, que era su tío abuelo de ellos. Entonces, así como su tío abuelo tuvo su propia familia, sus hijos, sus nietos, pues ellos fueron los ismaelitas. Entonces, lo venden, José llega a Egipto. José, desde el principio, con una fe fuerte, inquebrantable, fue vendido injustamente, fue maltratado por sus hermanos. Él, imaginen cómo va para allá, pero bueno, llega como esclavo a la casa de Potifar. Dios lo prospera, lo ayuda, se queda a cargo de toda la casa de Potifar. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasó cuando estaba en casa de Potifar? Esa sería la esposa. Exactamente, la esposa de Potifar va con José y le dice, acuéstate conmigo. ¿Y cuál fue la respuesta de José? Que no. Ok, ¿y qué dijo ella entonces? Ella dijo, es que José intentó abusar de mí, etcétera, etcétera. Y pues bueno, que a José lo terminan echando al calabozo y a la cárcel. ¿Y cuánto tiempo más o menos estuvo José en la cárcel? ¿Se acuerdan? Entre 10 y 13 años por ahí. Porque llegó a casa de Potifar a los 17 y cuando sale del calabozo es a los 30 años. Entonces estuvo más de una década encerrado por un crimen que no cometió. Él a lo mejor muchas veces pensó, pero si yo hice las cosas bien, si yo amo a Dios, si yo sigo a Dios, ¿por qué me pasan? ¿Por qué me ocurren estas cosas? Y ya llevo 1 año encerrado, 2 años encerrado, llevo ya una década aquí encerrado. Ayudé al copero con sus sueños y el copero se olvidó de mí, nunca me hizo caso. Entonces, José pudo haber tenido muchos pensamientos, todo un sentir, porque es humano, su mente, su corazón, siente. Y sin embargo, a pesar de que sus pensamientos y sus sentimientos podrían haber sido por aquí o por allá, siempre todo regresaba al centro, a estar alineado en la fe de Dios. Y José siempre se mantuvo con mucha fe, siempre dándole gloria a Dios. Y cuando Faraón tiene un sueño y buscan a José, y Faraón le dice, me han dicho que tú interpretas sueños. José le dice, no soy yo, es Dios. Y es Dios quien te puede dar la respuesta que tú necesitas. Entonces vemos ahí a José predicando, evangelizando, a pesar de que viene de una historia, un tiempo complicado y difícil en su vida, él se mantiene firme en el Señor. Y eso es algo que podemos aprender, de que a pesar de toda la tribulación y todas las dificultades, sí es posible mantenernos en los caminos de Dios, predicando, hablando de su palabra. Entonces José queda a cargo básicamente de todo Egipto. Dice la escritura que solo Faraón, solamente él,
estaba arriba y estaba encima. O sea, José era como faraón prácticamente, básicamente. De hecho, él era quien se encargaba de todas las cosas, de todo el dinero, de todos los negocios. Entonces, podríamos decir que faraón era básicamente nomás la pura imagen. Era como el que aparentemente estaba ahí a cargo, pero el que estaba a cargo realmente y detrás de todo era José. Y no era José, sino que era Dios apoyándolo y prosperándolo. José tiene 2 hijos. ¿Se acuerdan de sus 2 hijos? ¿Cómo se llaman? Manasés y Efraín, exactamente. Entonces tiene 2 hijos. Y los nombres que les pone, se los pone porque él dice, pues bueno, yo ya olvidé la casa de mi padre, a mis hermanos, a todo. Dios me ha prosperado aquí, en esta tierra. Y algo bien interesante, José, a pesar de tener todo el poder en Egipto, todo el dinero, todos los recursos, todos los hombres a su disposición, siervos, etcétera, etcétera, él jamás va y busca a su papá ni a sus hermanos, no busca a su familia nunca. Ni siquiera manda a nadie a buscarlos. ¿Por qué? Porque para José fue como, todavía hay ciertas cosas por ahí como que no le interesa mucho saber de allá. Pero es lo que vamos a ver qué es lo que sucede hoy y con eso se cierra Génesis, el principio, ¿ok? Vamos a ver qué es lo que sucede. Vamos a leer la primera diapositiva. Viendo Jacob, que había alimento en Egipto, dijo a sus hijos, ¿por qué se están mirando? He oído que hay alimento en Egipto, y añadió, desciendan allá y compren de allí un poco para nosotros, para que vivamos y no muramos. Entonces 10 hermanos de José descendieron para comprar grano en Egipto, pero Jacob no envió con sus hermanos a Benjamín, hermano de José, porque dijo, no sea que le suceda algo malo. Los israelitas fueron junto con los que iban a comprar grano, pues también había hambre en la tierra de Canaán, y José era el que mandaba en aquel país. Él era quien vendía a todo el pueblo de la tierra. Cuando los hermanos de José llegaron, se postraron ante él en rostro en tierra. Al ver José a sus hermanos, los reconoció, pero fingió no conocerlos y les habló duramente. Y les dijo, ¿de dónde han venido? De la tierra de Canaán, para comprar alimentos, le respondieron ellos. Entonces, ¿qué pasa aquí? Otra vez vuelve a haber crisis, otra vez vuelve a haber hambre en la tierra, inclusive en la tierra prometida vuelve a haber hambre y vuelve a haber crisis, ¿ok? Entonces, Abraham dijo, vámonos a Egipto. Isaac dijo, pues igual. Y Jacob dice, pues en Egipto está la respuesta y la solución. Entonces manda a sus hermanos para allá, a sus hijos, perdón, a los hermanos de José, los mandan para allá, ¿ok? Sin embargo, vemos que Jacob, ¿a quién no quiso mandar para allá? A Benjamín. Ok, eso nos muestra que Jacob tenía una percepción, una idea, o sea, como que no se creía del todo la versión oficial de lo que le había pasado a José. ¿Cuál era la versión oficial de lo que le pasó a José? O sea, que José nunca llegó ni siquiera con sus hermanos, que sus hermanos nunca supieron de él, que sus hermanos solamente encontraron una prenda de él llena de sangre y ya, y ni sabían si era de él, ni estaban seguros. Entonces, pero Israel, obviamente conociendo a sus hijos, conociendo a su familia, como que él tenía sus dudas de que eso en realidad hubiera pasado, y por eso dice, no, pues porque voy a mandar a Benjamín con sus hermanos, algo malo le puede pasar. O sea, Jacob como que no ha superado esa situación, que sabe que pudieron haber sido sus otros hijos los que le hicieron algo a José. Y dice aquí los israelitas. Este es un punto bien importante, porque es a partir de este punto donde la Biblia ya empieza a nombrar a este grupo de personas, a este pueblo, israelitas, ¿ok? ¿Por qué? Porque son israelitas, porque son los hijos de Israel, o sea, los hijos de Jacob. Jacob e Israel es la misma persona. Entonces, ya la Biblia los empieza a mencionar como israelitas, como tal. Ahora, ellos llegan allá a Egipto, no reconocen ellos a José. José sí los reconoce a ellos. Y José pudo haber dicho, hola hermanos, ¿cómo están? O hola hermanos, los odio y sáquense de aquí. Pero él finge no conocerlos. O sea, él empieza a aplicar el arte del engaño aquí. Les empieza
dice, pues vamos a ver cómo los engañamos, cómo hacemos esto. Ahora, quiero aclarar que sí, José tenía toda la razón de estar enojado, José tenía toda la razón para vengarse, José tenía toda la razón para desquitarse, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, vamos a ver que todo este engaño y todo lo que empieza a planear José era en cierta forma para él lograr un propósito que tenía y a fin de cuentas le termina generando dolor a José. Pero bueno, entonces José en su derecho pues de devolvérselas, dice, él fingió no conocérselos y les habló duramente. José había reconocido a sus hermanos, aunque ellos no lo habían reconocido a él. José se acordó de los sueños que había tenido acerca de ellos y les dijo, ustedes son espías. Han venido para ver las partes indefensas de nuestra tierra. No, señor mío, le dijeron ellos, sino que sus siervos han venido para comprar alimentos. Todos nosotros somos hijos de un mismo padre, somos hombres honrados. Tus siervos no son espías, sino que ustedes han venido para ver las partes indefensas de nuestra tierra, les dijo. Pero ellos dijeron, tus siervos eran 2 hermanos, hijos del mismo padre en la tierra de Canaán, y el menor está hoy con nuestro padre, y el otro ya no existe. Entonces José les dijo, es tal como les dije, ustedes son espías, en esto serán probados. Por vida de Faraón, que no saldrá en este lugar, a menos que su hermano menor venga a mí. ¿Okay? Entonces, dice ahí que José se acordó de los sueños que había tenido y les dijo, ustedes son espías. Ahora, los sueños que José tuvo, ¿él soñó que ellos eran espías? No, o sea, para nada. Sino que se postraban ante él, ¿no? Entonces José dice, pues yo soñé esto, pues ahora se van a postrar, yo me voy a enseñorear ahorita de ustedes. Ahora, cuando él dice, ustedes son espías y han venido a ver las partes indefensas de la tierra, José puede que no necesariamente esté tan, ¿cómo decirlo? Como tan inventando algo, porque José conoce a sus hermanos. José vio cómo sus hermanos fueron y tomaron posesión de todo el pueblo y la tierra de Siquem y cómo les quitaron todas sus cosas a través de engaños, precisamente. José sabe que sus hermanos quisieron matarlo a él, su propio hermano. José sabe que lo vendieron y que no les importó y que nunca lo fueron a buscar. Entonces, José tiene derecho en este punto de pensar que posiblemente la razón por la que están sus hermanos ahí, que saben cómo son, es tal vez por malas intenciones, ¿ok? Sin embargo, ellos dicen, somos hombres honrados. Y yo la verdad veo ahí como que ellos son un poco descarados en ese sentido de que dicen, somos honrados. No precisamente. Y algo que hace como que reforzar la actitud de José es que ellos dicen, éramos 12, el chiquito está ahí con nuestro papá allá y hay otro, pero ya no existe. O sea, los hermanos no dijeron, lo matamos, lo vendimos, nos deshicimos de él. No, sino simplemente ya no existe. O sea, es así como, eso es como muy vago, así como que ya no existe. O sea, ¿desapareció? ¿O qué le pasó? Como que ya no existe. Lo desaparecieron exactamente. Entonces, José les dijo, es tal como les dije, ustedes son espías. Ahora, su plan es, dice, no saldrán de este lugar a menos que su hermano menor venga aquí. Esa es una parte bien clave, porque ese era el propósito y la intención de José con esto que él estaba armando. Habían ido 10 hermanos, Benjamín el chiquito no, pero José quería que Benjamín fuera para allá a Egipto y que estuviera ahí con él. Los otros no, pero los usó como tipo rehenes, por así decirlos, cautivos, hasta que venga el otro para acá. Vamos a ver por qué y ahorita lo voy a explicar un poquito más de por qué quería Benjamín. Dice, José les dijo el tercer día, hagan esto y vivirán, pues yo temo a Dios. O sea, como que José se está dando cuenta que lo que está haciendo no está precisamente bien. Dice, si son hombres honrados, que uno de sus hermanos quede encarcelado en su prisión. El resto de ustedes vayan, lleven grano para el hambre de sus casas y tráiganme a su hermano menor, para que sus palabras sean verificadas y no morirán. Y así lo hicieron. Entonces se dijeron el uno al otro, verdaderamente somos culpables en cuanto a nuestro hermano, porque vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no lo escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Rubén les respondió, ¿no les dije yo, no pequen contra el muchacho y no me escucharon? Ahora hay que rendir cuentas por su sangre. Ellos, sin embargo, no sabían que José los entendía, porque había un intérprete entre él y ellos, y se apartó José de su lado y lloró.
Cuando volvió a ellos y les habló, tomó de entre ellos a Simeón y lo ató a la vista de sus hermanos. ¿Qué pasa aquí? Dice, no, pues como que no está muy bien que los tenga aquí a todos de rehenes. Sin embargo, no suelta su propósito José, porque les pudo haber dicho, ok, está bien, ya, váyanse, agarran la comida que quieren y se la llevan a su tierra y a su papá y a todo el mundo, ya, váyanse. No, sino que les dice, ok, salgan nomás, déjenme a uno y me traen al menor. O sea, la intención de José era ver a Benjamín. Ahora, hay dos puntos importantes de por qué a José le interesaba tanto Benjamín. Uno, era su hermano directo, porque ambos eran hijos de la misma mamá. Ustedes saben que Jacob tuvo muchas mujeres, pero José y Benjamín eran hermanos. Ahora, Benjamín era muchísimo más chico que José, porque, no sé si recuerdan que Jacob tuvo sus 11 hijos, salió de la tierra allá de su suegro, regresó a la otra tierra, pasó lo de sus hermanos con Dina, etcétera, etcétera. Y años después, es hasta que Raquel muere, que nace Benjamín. Raquel muere dando a luz a Benjamín. Entonces Benjamín, si José tenía unos 17 años cuando fue vendido, Benjamín era probable que tuviera como unos 5 o 6 años, por así decirlo. O sea, era su hermanito menor, su hermano más chico. Su hermanito menor, su hermanito más chico, obviamente no estaba apacentando las ovejas con los otros 10 por allá. Benjamín es 99.9.9 así por ciento seguro que Benjamín no vendió a José. Benjamín no estaba ahí, sino que quien lo vendieron fueron los otros 10 hermanos. Entonces, cuando José es vendido, José genera un resentimiento con esos 10 hermanos, menos con quién, con Benjamín, porque Benjamín no lo vendió. Incluso la otra razón es que José puede estar preocupado por su hermano más chico, porque él pudo haber pensado, si a mí me vendieron, pues a lo mejor también vendieron a Benjamín, tal vez a él lo mataron, tal vez él ya no está. Entonces, José tiene el propósito de armar todo esto, toda esta situación por ver a Benjamín, ¿ok? Ahora, aquí hay un punto bien interesante. ¿A quién ata José? ¿A quién de los 10 hermanos ata José? A Simeón. ¿Y saben por qué a Simeón? Hay una razón por eso, de por qué ata a Simeón. No lo escogió al azar. Ok, ¿el primogénito quién era? Rubén. Ahora, siempre el primogénito era el que estaba como a cargo siempre o sea, era el mayor, el que respondía ante el papá por todos los hermanos, etcétera, etcétera. Y el primogénito siempre era el que organizaba y decía qué es lo que se iba a hacer. Ahora, José nunca supo o él no sabía que Rubén había dicho que no lo vendieran ni nada, o sea, que no le hicieran nada. O sea, José llegó donde estaban ahí al pozo, pues lo aventaron y después lo vendieron. Y ahí quedó. Entonces, ¿y quién era el segundo después de Rubén? Era Simeón. Y es en este punto cuando ellos no saben que José los está entendiendo. Rubén les dice, no les dije yo, no les dije que no le hicieran ningún mal y que no sé qué. Entonces José, oyendo, entendiendo, él en ese momento, y es hasta ese punto que se da cuenta y dice, pues mi hermano Rubén, él trató de defenderme. Y es así cuando se da cuenta y dice, ok, entonces no voy a quedarme con Rubén, que es el cabecilla, no, porque el cabecilla entonces, ¿quién fue? El cabecilla fue Simeón. Entonces, esa es la razón por la que ata a Simeón y a todos los demás los deja ir. Él ata a quien él considera fue el cabecilla de ese acto despiadado. Entonces, dice ahí que, y bueno, estoy resumiendo bastante los versículos porque no podemos poner cada versículo, pero ellos ya regresan, salen, se van a Canaán, regresan ahí con su papá y dice, cuando vaciaron sus sacos, el atado del dinero de cada uno estaba en su saco. Y al ver ellos y su padre los atados de dinero tuvieron temor. Y su padre Jacob les dijo, ustedes me han privado de mis hijos. José ya no existe y Simeón ya no existe. Y ahora se quieren llevar a Benjamín. Todas estas cosas son contra mí. Entonces Rubén habló a su padre, puedes dar muerte a mis 2 hijos si no te lo traigo. Ponlo bajo mi cuidado y yo te lo devolveré.
Pero Jacob dijo, mi hijo no descenderá con ustedes, pues su hermano ha muerto y solo él me queda. Y si algo malo le acontece en el viaje que van, harán descender mis canas con dolor al Seol. El hambre iba agravándose en la tierra y cuando acabaron de comer el grano que habían traído de Egipto, su padre les dijo, vuelvan allá y cómprenos un poco de alimento. Y Judá dijo a su padre Israel, envía al muchacho conmigo, nos levantaremos e iremos para que vivamos y no perezcamos, tanto nosotros como tú y nuestros pequeños. Yo me haré responsable de él, de mi mano lo demandarás. Si yo no te lo vuelvo a traer y lo pongo delante de ti, que lleve yo la culpa para siempre delante de ti. Porque si no hubiéramos perdido tiempo, sin duda ya habríamos regresado por segunda vez. Entonces, ¿qué pasa? Regresan todos los hermanos, así con el grano, con la comida, con todo el alimento, con su papá, ¿ok? Y les dicen, papá, pues necesitamos sacar a Simeón, ¿ok? Ahora, la respuesta de Jacob, fíjense, es muy interesante y refuerza esto que les había mencionado. Dice, ustedes me han privado de mis hijos. O sea, Jacob está culpando a ellos de la pérdida de sus hijos. Dice, José ya no existe. O sea, es Jacob reforzando esa parte de que Jacob no se queda con que se lo comió un león. O sea, Jacob no se cree eso. Jacob no se cree que José nunca llegó con sus hermanos. O sea, José dice, ustedes le hicieron algo. Ustedes son los responsables. Y aunque la versión oficial sea otra, Jacob sabe y los conoce y por eso los está culpando y les dice, ustedes me han privado de mis hijos. José ya no existe. Ahora, y dice, y Simeón ya no existe. Ahora, Simeón sí existe y saben perfectamente dónde está y saben perfectamente cómo lo van a sacar. Sin embargo, pues Jacob hace algo por sacarlo. Pues no hace nada por sacarlo, sino que más bien ya lo da como por perdido. Lo da, sí, Simeón ya no existe, ya se perdió, ya ni modo. Y dice, todas estas cosas son contra mí. O sea, Jacob sigue como muy ensimismado, así como que todo gira alrededor de mí, siempre. Dice Rubén, fíjense, eso es algo fuerte, porque Rubén quiere regresar por Simeón. ¿Y por qué Rubén quiere regresar por Simeón? ¿Alguien? Porque Simeón es el hermano de Rubén, o sea, es su hermano directo, así como José y Benjamín son hermanos, así de carne, de sangre, completamente de la misma mamá. Rubén y Simeón son hermanos igual, hijos ¿de quién? De Lea. Entonces, y de hecho Rubén, el que le seguía era Simeón. Entonces, muy probablemente Rubén, con quien tenía más contacto y con quien más se llevaba, era con Simeón, muy probablemente. Era así como que su amigo, su aliado, con quien se ponía de acuerdo, etc. Entonces, Rubén sí quiere regresar por Simeón. O sea, Rubén no está de acuerdo con la actitud de su papá de que pues Simeón ya no existe. Ya, se quedó por allá. O sea, Rubén dice, vamos por él. Ahora, Rubén hace algo y dice, puedes dar muerte a mis dos hijos si no te lo traigo. Imagínense, si los dos hijos estaban ahí escuchando, los dos hijos han de haber dicho, oye papá, ¿qué onda? ¿Por qué me ofreces que me maten? O sea, si tú no traes a mi tío, o sea, ¿yo qué culpa tengo? Lo que debió de haber sentido la esposa de Rubén y lo que debió de haber dicho Rubén, oye Rubén, ¿qué te pasa? ¿Por qué ofreces a mis dos hijos a que los mate mi suegro? Que pues lo conocemos y sabemos cómo es. O sea, ¿cómo ofreces a mis dos hijos, Rubén? ¿Qué onda? Pero Rubén, él quería ir por su hermano, ¿ok? Sin embargo, Jacob dice que no y que no. ¿Por qué? Y dice ahí, lo puse en amarillo, solo él me queda, solo Benjamín me queda. Ahora, ¿Jacob tenía solo un hijo? No, le quedaban un montón de hijos. Le quedaban 9. Pero, fíjense, Jacob otra vez volvió a hacer eso. Ya no está José. Y Jacob dice, pues ahora mi preferido va a ser Benjamín. Y es tan su preferido, y otra vez se volvió a repetir la historia, y todo el mismo patrón otra vez, que Jacob declara y dice, solo él me queda, él es mi único hijo que me queda. Eso es como debió de haber hecho sentir a los otros hermanos. Obviamente mal, ¿no? O sea, pero a lo mejor no les sorprendía. A lo mejor ellos decían, pues mi papá siempre ha sido así, o sea, es la misma historia de siempre, no quiso a nuestra mamá, él no quiso a nosotros, nomás quiso a José porque era hijo de Raquel y ahora nomás quiere a Benjamín. Pero fue muy fuerte eso que dijo Jacob, que solo él me queda. Entonces, bueno, ese es Jacob. Y luego, ¿qué empieza a pasar? Se acaba la comida que habían traído y ahora sí Jacob dice, tráiganme más.
Y Judá le dice, a ver, y yo creo que Judá se dio cuenta que tal vez la esposa de Rubén regañó a Rubén porque Judá ya no ofrece a sus hijos. Judá se ofrece a sí mismo. Dice que yo lleve la culpa siempre delante de ti. O sea, él ya no ofreció a alguien más. Entonces, le dice, y vamos por alimento para que no mueras tú, Jacob. Entonces Jacob ya es cuando cede y dice, bueno, pues está bien, llévense a Benjamín. Entonces sí, Jacob quería mucho a Benjamín, pero tal vez no más que a él mismo, ¿no? Porque dice, pues nos vamos a morir, esto comida, entonces llévenselo pues. Entonces ya se llevan a Benjamín, ya van de regreso para allá otra vez con José en Egipto. ¿Y qué sucede? ¿Qué pasa? Al alzar José sus ojos y ver a su hermano Benjamín, hijo de su madre, les preguntó, ¿es este su hermano menor de quien me hablaron? Y dijo, Dios te imparta su favor, hijo mío. José se apresuró a salir, pues se sintió profundamente conmovido a causa de su hermano y buscó donde llorar. Entró en su aposento y lloró ahí. Después se lavó la cara y salió y controlándose dijo, sirvan la comida. Le sirvieron a José en un lado, a los hermanos en otro lado y a los egipcios que comían con él también les sirvieron aparte, porque los egipcios no podían comer con los hebreos, pues esto es abominación para los egipcios. Lo sentaban delante de él el primogénito conforme a su derecho de primogenitura, el más joven conforme a su edad. Ellos se miraban unos a otros con asombro. Él les llevó porciones de su propia mesa, pero la porción de Benjamín era 5 veces mayor que la de cualquiera de ellos. Bebieron pues y se alegraron con él. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Regresan, José ve a Benjamín. José la última vez que vio a Benjamín lo debió de haber visto como un niño pequeño, 5 o 6 años. Entonces cuando ya lo ve de adulto, de grande, ¿y cuántos años han pasado? Ahorita están en el año 2 de la sequía, ¿ok? Entonces si José salió del calabozo a los 30 años, más 7 años de prosperidad, 37. Y ya están en el segundo año de la sequía, de la crisis. Entonces José tiene unos 38, 39 años por ahí. Y la última vez que vio a Benjamín, él tenía 17. O sea, tiene como unos 22 años que no ve a Benjamín. Entonces, y cuando lo ve, empieza a llorar y todo eso. Pero fíjense, ¿cómo se refiere a Benjamín? Le dice, hijo mío. Ahora, Benjamín no era su hijo, pero era como José veía a su hermanito. O sea, José lo veía como mi hermanito menor, mi hermano chiquito, a quien yo cuido, a quien yo quiero, es mi hermano, etcétera, etcétera. O sea, esa era como que la actitud que tenía José con respecto a Benjamín, de cuidarlo, y de hecho le sirven 5 veces más a él que a todos los demás. Entonces, José estaba encantado, muy feliz, muy contento con Benjamín. No había ningún resentimiento ni problema ahí, pero sí con los otros 10 hermanos, ¿ok? Ahora, ellos se sorprendieron porque los acomodaron de mayor a menor. Y ellos decían, pues, ¿cómo saben quién es el mayor o menor? Pues José sí sabía. Ahora, vamos a ver qué es lo que pasa. Dice, entonces José ordenó al mayordomo de su casa diciendo, llena de alimento los costales de los hombres, todo lo que puedan llevar, y pone el dinero de cada uno de ellos en la boca de su costal. Y mi copa, la copa de plata, ponla en la boca del costal del menor, con el dinero de su grano. Y el mayordomo hizo conforme lo que le había dicho José. A rayar el alba fueron despedidos los hombres con sus asnos. Cuando ellos habían salido de la ciudad y no estaban muy lejos, José dijo al mayordomo de su casa, levántate, sigue a esos hombres, cuando los alcances diles, ¿por qué han pagado mal por bien? ¿No es esta la copa en que bebe mi señor y que de hecho usa para adivinar? Obraron mal en lo que hicieron. Así que los alcanzó, les dijo estas palabras y ellos le dijeron, ¿por qué habla mi señor de esta manera? Lejos esté de sus siervos hacer tal cosa. El dinero que encontramos en la boca de nuestros costales se lo volvimos a traer de la tierra de Canaán. ¿Cómo pues habíamos de robar de la casa de su señor plata u oro? Aquel de sus siervos que sea hallado con ella, que muera, y también nosotros seremos esclavos de mi señor. Obviamente todo esto es un engaño de José, ¿ok? Y el engaño nunca debe de ser justificado ni nada, porque podríamos leer esto y decir, pues es que José tiene razón en desquitarse y de vengarse. Pero entonces, Jesús dijo, y la Escritura dice, que no devolvamos mal por mal, sino que con el bien venzamos el mal, ¿ok? Entonces José está aquí armando todo un engaño, toda una situación, pero ¿cuál es su propósito? Puso la copa en el costal de ¿quién? ¿Por qué? Porque José lo que le interesaba era quedarse con Benjamín.
de que lo sorprendieran, o sea, era todo un engaño para que sorprendieran a Benjamín y Benjamín se quedara con él aparentemente como su esclavo, ¿ok? O sea, José quería quedarse con Benjamín. Entonces, todo un engaño y incluso dice, la uso para adivinar la copa. Ahí pueden ser dos cosas. Uno, que tal vez José ya había entrado un poco a la cultura egipcia de adivinar, de la adivinación y todas esas cosas, o que José está reforzando más su engaño, diciendo es que es para adivinar, como tratando de hacer una fachada más de egipcio, ¿no? No lo sabemos. Pero bueno, ya sé que haya sido por engañarlos o porque realmente ya adivinaba, pues las cosas, eso no era bueno. Pero bueno, y sus hermanos son muy dramáticos, ¿no? O sea, ellos dicen, en quien se encuentre la copa que muera, y todos vamos a ser esclavos. Son muy, muy, muy dramáticos y me recuerdan a su papá, Jacob. ¿Se acuerdan cuando Labán los persiguió porque se había robado Raquel los ídolos? Y Jacob volvió a decir lo mismo, no sé si se acuerdan. Jacob dijo, pues sí, que con quien encuentre los ídolos que muera. ¿Sí recuerdan esa parte? Y obviamente Labán no los pudo encontrar porque Raquel los escondió muy bien, se sentó sobre ellos y los cubrió y todo, entonces Labán no los pudo encontrar. Pero así como Jacob respondió, aquí sus hijos igual responden. ¿Y qué fue lo que pasó? Que pues obviamente encontraron la copa de plata en el costal de Benjamín. Entonces ellos rasgaron sus vestidos y después de cargar cada uno sus asnos, regresaron a la ciudad, o sea, a Egipto. Cuando Judá llegó con sus hermanos a casa de José, él estaba aún allí y ellos cayeron a tierra delante de él y José les dijo, ¿qué acción es esta que han hecho? ¿No saben que un hombre como yo pueda ciertamente adivinar? O sea, reforzando esa parte. Entonces dijo Judá, ¿qué podemos decir a mi señor? ¿Qué podemos hablar y cómo nos justificaremos? Dios ha descubierto la iniquidad de sus siervos, así que somos esclavos de mi señor, tanto nosotros como aquel en cuyo poder fue encontrada la copa. Pero José respondió, lejos esté de mí hacer eso. El hombre en cuyo poder ha sido encontrada la copa será mi esclavo, pero ustedes suban en paz a su padre. O sea, Judá llega y se ofrece como esclavo a José. José le dice, escúchale, no, a ti no te quiero, no me interesas, ¿ok? Yo nada más quiero Benjamín. Todos los demás, váyanse con su papá. Ahora, esta también es una parte bien importante, porque a José igual no le importa a su papá, le importa a Benjamín. Ahora, ¿por qué a José no le importa a su papá? ¿Y por qué nunca preguntó, por qué nunca pidió que trajeran a su papá para acá? Porque así como pidió Benjamín, pudo haber pedido que trajeran a su papá. ¿Por qué no le importa y no le interesa? Es probablemente por los pensamientos que tuvo José. Porque José, cuando lo venden, él dice, mi papá me quiere mucho, mi papá me ama. Cuando mi papá sepa que me vendieron, mi papá va a venir por mí. Mi papá me va a rescatar, mi papá me va a sacar. Porque mi papá no es como mis hermanos. Es más, mi papá los va a regañar, se va a deshacer de ellos o va a hacer algo, pero mi papá va a venir por mí. Y pasó 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, pasaron 10 años y su papá nunca fue por José. Entonces José debió de haberse quedado con ese resentimiento, ese sentir, mi papá nunca me buscó. Yo nunca le importé ni le interesé a mi papá. Yo tenía mis esperanzas en mi papá en que a lo mejor iba a venir por mí, nunca vino. Entonces a José no le interesa ver a su papá. ¿Ok? A él solamente le interesa Benjamín. Y dice, empieza a hablar Judá con José. Y dice, y mi padre, su siervo, nos dijo, ustedes saben que mi mujer me dio a luz 2 hijos. El uno salió de mi lado y dije, seguro que ha sido despedazado y no lo he visto desde entonces. O sea, Judá está narrando lo que les dijo su papá. Si también se llevan a este de mi presencia y algo malo le sucede, ustedes harán descender mis canas con dolor al Seol. Ahora pues, cuando yo vuelva a mi padre, su siervo, y el muchacho no esté con nosotros, como su vida está ligada a la vida del muchacho, sucederá que cuando él vea que el muchacho no está con nosotros, morirá. Así pues, sus siervos harán descender las canas de nuestro padre, su siervo, con dolor al Seol. ¿Ok? Esa es la respuesta de Judá a José, que José les dijo, júchale ustedes no me interesan, yo nomás me quedo con Benjamín. Y Judá le dice esto, no, es que mi papá, etcétera, etcétera, y dice, mi papá, pues su hijo fue despedazado por una fiera. Y es entonces José cuando empieza a tener respuestas. En ese momento José se da cuenta que la historia que le dieron sus hermanos a su papá no fue que lo vendieron,
sino que la historia que le dieron a su papá fue de que lo habían matado, o sea, de que se había muerto. Entonces, para José en ese momento hacen clic así como que muchas cosas las entienden en ese momento. Y ahora Judá, como obviamente pues también era bueno ahí hablando, echando un rollo, y dice, su vida está ligada a la vida del muchacho, y cuando él no lo muera, cuando él no lo vea, se morirá. Ahora, Jacob, cuando perdió a José, ¿se murió? No se murió. Entonces, si Jacob perdía a Benjamín, no se iba a morir. De hecho, Jacob mandó a Benjamín a cambio de que sí le mandaran comida y alimento. Entonces, Jacob no se iba a morir. Pero Judá está tratando de tocar el corazón de este hombre, que él no sabe que es José, pero está tratando de decirles que mi papá se va a morir y se va a morir muy triste. Entonces está como que tratando ahí de convencerlo, y lo que Judá no sabe es que le está hablando a su hermano y le está dando información a su hermano. Entonces, la siguiente diapositiva dice, José ya no pudo contenerse delante de todos los que estaban junto a él. Exclamó, hagan salir a todos de mi lado, y no había nadie con él cuando José se dio a conocer a sus hermanos. Lloró tan fuerte que lo oyeron los egipcios, y la casa de Faraón se enteró de ello. José dijo a sus hermanos, yo soy José, ¿vive todavía mi padre? Pero sus hermanos no podían contestarle porque estaban atónitos delante de él. Y José dijo a sus hermanos, acérquense ahora a mí. Y ellos se acercaron y les dijo, yo soy su hermano José, a quien ustedes vendieron a Egipto. Ahora pues no se entristezcan ni les pese el haberme vendido aquí, pues para preservar vidas me envió Dios delante de ustedes, porque en estos 2 años, fíjense, están en el año 2, ha habido hambre en la tierra, y todavía quedan otros 5 años en los cuales no habrá ni siembra ni siega. Entonces, aquí José ya se desenmascara, dice, yo soy José, pero él sabe, y todo este tiempo ha sabido, dice, no se preocupen, está bien, porque Dios me envió para preservar vidas. O sea, José entiende el propósito mayor de Dios para su vida. Él no se quedó estancado en tristeza o en depresión, sino que él dice, Dios tenía un plan y Dios está en control. Y yo estoy sirviendo a Dios, y mi presencia aquí pues ha ayudado porque estamos en el año 2. En el año 2 de la crisis y todavía faltan 5. Entonces, y cuando José dice faltan 5, José está expresando que él le cree a Dios, porque Dios dijo 7 años. Van 2, faltan 5. Entonces José, un hombre de Dios, dice, cuando se oyó la noticia en la casa de Faraón de que los hermanos de José habían venido, le agradó a Faraón y a sus siervos. Entonces Faraón dijo a José, dile a tus hermanos, hagan esto, carguen sus animales y vayan a la tierra de Canaán y tomen a su padre y a sus familias y vengan a mí, yo les daré lo mejor de la tierra de Egipto y comerán de la abundancia de la tierra. Y a ti se te ordena decirles, hagan esto, tomen carretas de la tierra de Egipto para sus pequeños, para sus mujeres, y traigan a su padre y vengan. Y no se preocupen por sus posesiones personales, pues lo mejor de toda la tierra de Egipto es de ustedes. Entonces fíjense, Faraón bien buena onda, ¿no? Dice, lo mejor de la tierra de Egipto es de ustedes. Entonces los invita a que lleguen allá. Ahora, obviamente todo esto Faraón lo hace porque Faraón cree que sus hermanos son como José. Dice, pues todos han de ser igual de buenos que José. De hecho, le dice a José, si algunos de ellos saben cuidar el ganado y todo eso, pues tú ponlos a cargo de lo mío, ¿sale? O sea, Faraón pensando que todos eran igualitos a José, así tal cual, ¿no? Entonces Faraón sí buena onda, pero también como que por convenenciero, por así decirlo. Ahora, ¿qué pasa después? Dice, Jacob envió a Judá, ya vienen de regreso, ya fueron por el papá, y ahora Jacob dice, envió a Judá decía José, para indicar delante de él el camino a Gosén, o Goshen, como se pronuncia, y llegaron a la tierra de Gosén. José preparó su carro y subió a Gosén para ir al encuentro de su padre Israel. Apenas lo vio, se echó sobre su cuello y lloró largamente sobre su cuello. Entonces Israel dijo, José, ahora ya puedo morir después que he visto tu rostro y sé que todavía vives. Y José dijo a sus hermanos y a la familia de su padre, subiré y lo haré subir a Faraón, y le diré a mis hermanos y a la familia de mi padre que está en la tierra de Canaán, que han venido a mí. Los hombres son pastores de ovejas, pues son hombres de ganado, han traído sus ovejas y sus vacas y todo lo que tienen. Y cuando Faraón los llame, y eso es importante, cuando Faraón los llame y les diga, ¿cuál es su ocupación? Ustedes responderán, sus siervos son hombres de ganado, desde su juventud hasta ahora, tanto nosotros como nuestros padres, a fin de que habiten en la tierra de Gosén, porque para los egipcios todo pastor de ovejas es una abominación. Entonces José les dice a sus hermanos, no vayan a decir que son pastores, por favor. Ustedes son ganaderos, no pastores, ganaderos, ¿ok? Les da la indicación, porque todo pastor de ovejas es una abominación para los egipcios, ¿ok? Ahora, Jacob mandó a Judá a José
para que José pudiera salir a Gosén y ahí lo recibieran, ¿ok? Ahora vemos aquí a Jacob, y eso es bien importante por lo que va a ocurrir más adelante, que Jacob ya tiene un nuevo favorito. ¿Por qué? Porque no mandó a Rubén, al primogénito, no mandó a Simeón y no mandó a Leví, mandó a Judá. ¿Y por qué mandó a Judá? Porque obviamente supo que Judá fue el que se hizo responsable y fue Judá quien trajo a Benjamín y ahora ya hasta le recuperó a José. Entonces ya a los ojos de Jacob, Judá es como su nuevo favorito. Judá ha ganado puntos para con José, entonces, para con Jacob, perdón. Entonces Jacob, pues ahora ya manda a Judá y dice, Judá, ahora tú ve con José y dile que ya vamos para acá y nos encontramos. Y eso es bien clave, ¿ok? Por lo que va a ocurrir. Y dice, Faraón dijo a José, tus hermanos han venido a ti, la tierra de Egipto está a tu disposición, a lo mejor en la tierra se habitará tu padre, tus hermanos que habitan en la tierra de Gosén, y si sabes que hay hombre capaces entre ellos, ponlos a cargo de mi ganado. José trajo a su padre a Jacob y los presentó a Faraón. Jacob bendijo a Faraón y Faraón preguntó a Jacob, ¿cuántos años tienes? Entonces Jacob respondió a Faraón, los años de mi peregrinación son 130 años, pocos y malos han sido los años de mi vida, y no han alcanzado a los años que mis padres vivieron en los días de mi peregrinación. Y Jacob bendijo a Faraón y salieron de su presencia. Así pues, José estableció allí a su padre, a sus hermanos, les dio posesión en la tierra de Egipto, en lo mejor de la tierra, en la tierra de Ramsés, como Faraón había mandado. José proveyó de alimentos a su padre, a sus hermanos y a toda la casa de su padre, según el número de sus hijos. ¿Ok? ¿Qué pasó aquí? Primeramente, cuando se presentan los hermanos con Faraón, José les había dicho, no digan que son pastores de ovejas, digan que son ganaderos. Y no lo puse ahí, pero ¿qué fue lo que ellos dijeron? Somos pastores de ovejas. Entonces, pues bueno, pero como que José también intervino y dijo, pues también como que ganaderos y así. Entonces es cuando Faraón le dice, pues ponlos ahí con mi ganado, ¿ok? Ahora, Jacob, ¿cómo expresa su vida? 130 años, pero ¿cómo la expresa? ¿Qué ha sido? Pocos y malos. Bueno, 130 años a mí no me parecen pocos años. Ahora, realmente tampoco ha sido tan mala su vida, porque pues ha tenido la bendición de Dios, ha tenido muchos hijos, o sea, le ha ido bien muchas veces. Dios lo ha prosperado, Dios lo ha cuidado, Dios ha estado con él, etcétera, etcétera. Sin embargo, ¿cómo ve Jacob su propia vida? Mala, o sea, estoy infeliz, o sea, soy un infeliz, no tengo lo que quiero, mi vida ha sido mala, o sea, y así es como se expresa, ¿no? Y podríamos pensar, bueno, como está con una autoridad y con Faraón, a lo mejor le pudo haber dicho, bien, gracias, me ha ido bien, ¿no? No, pero como que él se desplaya con todos y dice, no, mi vida es mala, ha sido pocos años y malos. Pero bueno, le dan la tierra de Ramsés, y eso es importante porque Dios, ¿a quién usó para escribir Génesis? A Moisés. Moisés viene muchos años después, como 400 años después, ¿ok? Y cuando los israelitas están saliendo de Egipto y todo esto, entonces ellos leen que la tierra que ellos tenían, Gosén o Goshen, era la tierra de Ramsés, o sea que no era cualquier tierra donde ellos se habían quedado, sino que habían sido bendecidos cuando llegaron ahí. Dice que José proveyó de alimentos para todos. Punto bien importante, y no lo olvidemos que José proveyó alimentos para todo el mundo, porque José se convirtió en el que los mantuvo todos de ahí en adelante. Y eso va a traer una consecuencia. ¿Qué pasa después? Esto de aquí se los voy a platicar porque es una diapositiva un poco larga y no me quiero alargar un poco más con el tiempo. ¿Qué ocurre? Que obviamente viene y nada más está una sección, pero pueden leer todo el capítulo. Y eso es algo un poquito cuestionable, podríamos decirlo, ¿no? Lo que sucede. Sucede que hay crisis en la tierra, ¿ok? ¿Quién tiene todo el grano, el alimento y la comida? José, o sea, el gobierno. El gobierno egipcio es quien tiene todo el alimento. Y es José el que está a cargo del gobierno, básicamente. Entonces, los egipcios, el pueblo egipcio, necesita alimento. Entonces, José les vende primero todo el alimento. Dice, o sea, se acabó todo el dinero de todos los egipcios se acabó, y José lo recolectó todo, y obviamente por la crisis ellos siguieron teniendo hambre, o sea, porque había año tras año de crisis. Entonces José les dice, ya no tienen dinero, ¿verdad? No, pues no. Pues a ver, ahora denme sus animalitos, su ganado, lo que tengan, ¿no? Y ya, se lo dan. Y ya les da alimento. Pero la crisis sigue.
Entonces José les dice, pues bueno, a ver, ahora échenme sus tierras, pues. Entonces, todos, absolutamente todos los egipcios entregaron todas sus tierras al gobierno, a José. O sea, José confiscó todas las tierras de todos ellos y los sacó de la ciudad, o sea, los movió de aquí y los mandó para el otro lado. Y luego José les dice, pues ahora ustedes son esclavos, todos ustedes, y aquí les doy semilla para que trabajen. Y el 20% se lo van a dar a Faraón. O sea, van a entregar de ahora en adelante todo lo que ganan, el 20%. Y no es que antes no existieran los impuestos, porque claro que existían, porque el gobierno egipcio se necesitaba mantener de algo, pero ahora lo que pasa es que antes los ciudadanos eran libres. Los egipcios eran libres, podían tener su tierra, comprarse su casa, comprarse sus animalitos, hacer lo que quisieran hacer de su vida. Y ahora lo que sucede es que todos son esclavos. Y fíjense, incluso todavía ellos lo dicen con gusto, creo que está en el versículo 25, dice, nos ha salvado la vida. Hallamos gracia ante los ojos de Faraón, mi señor, y seremos siervos de Faraón. Entonces, José manejó hay toda una situación de crisis. ¿Y qué fue lo que pasó? Que todo el pueblo egipcio perdió todas sus tierras, hasta su libertad propia. Ahora, imagínense que hoy en día, México, sea quien sea el presidente, del gobierno que sea, del partido que les guste o del que no les guste, porque ese no es el punto, que haya una crisis en México tan fuerte y que el gobierno nos haga esclavos a todos, o sea, literalmente esclavos, no nada más siervos ni trabajadores, sino ya, o sea, somos ya ahora todos vendidos al gobierno y que ninguno de nosotros tiene casa, ninguno de nosotros tiene tierra, que ninguno de nosotros puede comprar, ya no puede adquirir nada. Y quien hace eso es un extranjero en el gobierno. Ahora, los egipcios al principio dicen, pues nos ha salvado y todo esto. Pero esto, y esta es la parte clave, y se conecta con Éxodo, porque después los egipcios se dan cuenta, pues los israelitas llegaron y nos quitaron todo. Los israelitas llegó este extranjero y pues se adueñó de todas las cosas. Y es entonces, dice, y nada más falta que se alíen con nuestros enemigos y nos hagan guerra y nos destruyan y se vayan del país, etcétera, etcétera. Entonces, es esta acción y esta situación que hace José. Ahí podremos decir que José fue buen empleado de su jefe, porque pues Faraón pues, pasó a tener toda la posesión de todo. Sin embargo, hace una acción en la que hace esclavo a todo el mundo, a todos los ciudadanos egipcios, que eso trae consecuencias después a futuro, porque la gente no le agrada esa situación, y no le agrada lo que dice en el versículo, aquí en amarillo, dice en el 27, Israel habitó en la tierra de Egipto en Gosén, allí adquirieron propiedades y fueron fecundos y se multiplicaron en gran manera. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Mientras todos los egipcios pierden todo, los israelitas adquieren propiedades. ¿Sí me entienden todo lo que pasa? Como ese fenómeno cultural, todo ese fenómeno político, social que empieza a ocurrir ahí en Egipto. Y eso es clave por lo que después se viene en Éxodo. Y muchas veces, de hecho, casi nunca he escuchado a nadie explicar el trasfondo de Éxodo, de por qué. O sea, no fue que nomás se les ocurrió, pues vamos a hacer esclavos a los israelitas nomás porque sí, sino que fue una situación de resentimiento, de odio por algo que había pasado unos años antes y que habían perdido sus tierras. Entonces, ¿qué pasa después? Para ya empezar a cerrar, ¿qué es lo que sucede? Y lo pueden leer ustedes en casa, que Jacob va con José y le dice a José, José, tus dos hijos, Efraín y Manasés, también van a ser mis hijos. Y ese es otro golpe a sus hermanos, a los otros 10 hermanos, porque se supone que Jacob va a repartir la bendición y entonces ahora ven a su papá que ya agregó a otros 2 ahí a la familia y además ellos, además de que agregan a otros 2, sus hermanos dicen, oye papá, ¿y por qué no agregas a mi hijo también? Oye papá, ¿y por qué a ti no te interesa mi sobrino o mi otro hijo de mi otro hermano? O sea, ¿por qué no lo agregas en la bendición? ¿No? Pero vemos a Jacob que pues se enfoca en José y a los hijos de José, a Efraín y Manasés los incluye como parte de sus hijos y le dice, bueno, los que tengas después ya esos son tuyos, pero estos yo me los quedo. Y Jacob se proyecta y lo pueden leer ahí y eso le desagradó a José, porque cuando va a bendecir a Efraín y a Manasés, el chiquito era Efraín, el primogénito era Manasés.
Y Jacob dice, no, yo voy a bendecir a Efraín. Y José se enoja y le dice, no, papá, es así, no, el primogénito es Manasés. Y Jacob dice, no, yo sé que el primogénito es Manasés, pero yo voy a bendecir al chiquito. Y pone a Efraín como primogénito o antes de Manasés. Entonces es Jacob proyectándose de su propia vida porque él, lo que a él le hubiera gustado es que su papá Isaac hubiera hecho lo mismo. A él le hubiera gustado que su papá le hubiera dicho, Esaú, sácate de aquí, yo voy a bendecir a Jacob, al chiquito. Y como no lo hizo, pero Jacob se proyecta, entonces dice, ahora yo voy a bendecir al chiquito, a Efraín. Entonces hace un intercambio de ahí, entonces pone a Efraín antes que Manasés. Y se viene después en la siguiente diapositiva, y no la anoté, Jacob empieza a bendecir aparentemente a sus hijos. Sin embargo, si lo leemos cuidadosamente, más que una bendición parece en realidad más como una maldición, porque ¿qué es lo que sucede? Que en esa bendición Jacob le echa en cara a Rubén lo que Rubén ha hecho. ¿Qué fue lo que hizo Rubén? ¿Alguien se acuerda qué hizo Rubén? Sí. ¿Qué hizo? Sí, exactamente. Entonces, le dice, entonces pues tú ya no vas a ser el primogénito. Y luego, Simeón es el segundo. Le dice, no, tú ya tampoco vas a ser el primogénito, ni tú ni Leví, tampoco. ¿Por qué? Porque ustedes, ¿qué hicieron? Ustedes me metieron en problemas cuando fueron a matar a toda esa gente y yo casi me vienen y me matan a mí también. Entonces, no, ustedes tampoco. Entonces, eso más que ser una bendición termina siendo como una maldición, porque el que queda como primogénito y como mayor es Judá. Y Judá ya había ganado puntos ante Jacob. ¿Y saben por qué Jesucristo viene de la tribu de Judá? Por esta misma razón. Jesucristo no vino de la tribu de Rubén. Jesucristo no vino de la tribu de Simeón. Jesucristo no vino de la tribu de Leví, sino de la tribu de Judá. Porque es en este punto, y a lo mejor leemos la bendición y decimos, ay, qué aburrido, me voy a brincar de capítulo. Pero lo que dice Jacob tiene una trascendencia profunda y enorme, porque Judá ahora es quien queda como cabeza y como primogénito al frente de... Y eso trae unas consecuencias a futuro enormes. Entonces, posteriormente, el linaje de los reyes iban a venir ¿de quién? ¿Los reyes de dónde son? ¿De qué tribu? De Judá, exactamente. Entonces, todo esto viene de aquí. De hecho, Jacob dice que su hijo Dan, dice, tú eres como una serpiente, una víbora y así. Entonces, y Dan después es borrado de la lista de las 12 tribus que leemos en Apocalipsis. ¿Se acuerdan? Que hay 12 tribus de los 12,000 sellados cada uno. Y busquen y no aparece la tribu de Dan. Tampoco está. Ya fue borrada, ya fue sacada. Entonces, esta bendición de Jacob termina siendo, en cierta manera, más como una maldición para sus hijos, en varias maneras. Y de hecho, de Benjamín dice, y tú vas a ser fuerte y peleador y bravo, etcétera, etcétera. Y cuando viene y ocurre el libro de Jueces, no sé si recuerdan que se juntan 11 tribus a pelear contra Benjamín. ¿Y saben quién gana? ¿Quién ganó? Benjamín. Derrotó a las otras 11 tribus y los mandó a volar. Y después se volvieron a juntar y otra vez pelearon contra Benjamín. ¿Y quién ganó? Benjamín. Otra vez los mandó todos a volar por allá. Entonces ya hasta la tercera vez fue cuando pudieron derrotar a Benjamín. Eso está en el libro de Jueces. Pero vean cómo la bendición de su papá Jacob tiene una profundidad y una trascendencia grande en lo que van a ocurrir después en los siguientes eventos, a muchísimos años después. Y finalmente, para terminar, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Se muere Jacob y sus hermanos le inventan, ¿no? Porque ahora los hermanos tienen miedo de José, porque dicen, pues ya se murió nuestro papá, entonces ahora José nos va a matar a todos. Entonces le inventan una historia a José. Le dicen, oye José, tu papá mandó a decir que cuando se muriera, que tú nos perdonas a todos, ¿eh? Y que no nos hagas nada. Ahora, obviamente José, sí, exactamente. Ahora José dice, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo cambió en bien. Entonces, José dice, yo sé quiénes son ustedes. Yo sé y estoy consciente que no son buenas personas. Yo sé que no han tenido buenas intenciones. Yo lo sé, pero está bien, no pasa nada, porque Dios está en control. Y lo que ustedes hicieron para hacerme un mal, Dios lo convirtió en hacerlo un bien. Entonces vemos ahí a José, un hombre de Dios con mucha fe y que dice, sí, la gente me hace mal, pero Dios lo usa para bien. Recuerden ese versículo en Romanos 8:28 que dice, todas las cosas les ayudan a bien. ¿A quiénes?
A los que aman a Dios. Y no dice, casi todas las cosas les ayudan a bien a los que aman a Dios. No dice casi todas las cosas, dice todas. No dice, la mayoría de las cosas les ayudan bien a los que aman a Dios. No, dice todas las cosas. Todas las cosas. Y la palabra de Dios es exacta. Entonces, todas las cosas ayudan para bien a aquellos que aman a Dios. Y José vive y aplica este versículo en su vida, aunque eso no estaba escrito todavía en Romanos, pero él ya lo aplica. Y dice, José se quedó en Egipto, él y la casa de su padre, y José vivió 110 años. Hay aquí un detalle bien importante con eso de los 110 años. ¿Qué significa? Que los 7 años de crisis y de escasez terminaron, ¿cierto? Y se acabó la crisis. ¿Y Jacob y sus hijos regresaron a la tierra prometida? No. José dijo, ya estoy con mi papá, con mi familia, nos regresamos todos. ¿Y José se regresó? No. Sí dejó encargado y dijo, pues cuando yo me muera y si ustedes regresen, saquen mis huesos y se los llevan, por favor. Y alguien hubiera podido haberle dicho, oye José, si tanto interés tienes, ¿por qué no nos regresamos? O sea, tú tienes vida y puedes caminar, vamos de regreso a la tierra prometida. Pero ¿por qué nadie se quiso regresar? Porque todos se convirtieron mantenidos de José. José estaba hasta el frente de todo y les iba bien. Y ellos adquirían propiedades y tierras y se multiplicaban y se hacían fuertes y fuertes y fuertes. Entonces dijeron, ¿por qué nos vamos a ir a la tierra prometida? Mejor nos quedamos aquí en Egipto, estamos más cómodos, acá nos va bien. Y este fue un grave error, una situación, porque si ellos después de acabar la crisis se regresan a su tierra prometida, ya no hay problema, ya no pasa nada, ya lo que sea de Egipto, pues allá ellos se regresan y listo. Pero eso hace que después ellos se conviertan en esclavos y estén en esclavitud durante cientos de años, porque no era el lugar donde ellos tenían que estar. El lugar donde ellos tenían que estar era el lugar que Dios les había asignado. Y cuando regresan, ya hay gente viviendo allá en esa tierra de Canaán, y entonces, ¿y ahora qué tiene que pasar? Pues que tienen que pelear con ellos, tiene que haber guerra, los tienen que sacar. Entonces, ¿quién llegó primero? Pues Abraham, ¿no? O sea, Dios lo llevó y lo puso ahí. Y Abraham se quiso salir, Dios lo regresa, Isaac se quiere salir, se regresa, Jacob se termina saliendo. Pero para cuando regresan esta vez, ya está llena la tierra prometida de otros pueblos y ya han crecido, ya se han hecho fuertes en estos cientos y cientos de años. Entonces ahora tienen que sacarlos y pelear porque ya se metieron a su casa. Y digo, esto también depende en qué perspectiva se vea, porque la perspectiva de los que ya vivían ahí dicen, tú me estás sacando de mi casa. Pero ahora, también otro punto importante, esos pueblos que llegaron ahí hacían abominación ante Dios porque mataban a los bebés, mataban a todos, los pasaban por el fuego, y hay toda una lista en Levítico de todas las cosas mal que estaban haciendo allá, ¿ok? Y la última diapositiva, que es la de Éxodo, dice, pero los israelitas tuvieron muchos hijos y aumentaron mucho y se multiplicaron y llegaron a ser poderosos en gran manera, y el país se llenó de ellos. Se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no había conocido a José y dijo a su pueblo, miren, el pueblo de los hijos de Israel es más numeroso y más fuerte que nosotros. Entonces es por esto que después se desencadena todos los eventos de Éxodo, que los quieren hacer esclavos, los quieren oprimir, pero obviamente Dios está con ellos, Dios está con su pueblo. Entonces, ¿y Dios qué dice? Pues como yo estoy con ustedes, israelitas, vamos a matar a todos los egipcios y ustedes se quedan en Egipto. No, sino que Dios les dice, yo estoy con ustedes, pero regrésense a su tierra, a la que yo les había asignado desde el principio, sálganse. Y Faraón no los quiere dejar salir porque ya son esclavos, entonces vienen las plagas y entonces vienen todos los eventos de Éxodo, ¿ok? Que también es muy interesante, tiene mucha profundidad. Espero que les haya sido de bendición el mensaje de hoy, que les haya ayudado a ver algunas otras cosas de todos estos eventos que ocurren en Génesis. Y vemos, al cerrar este libro de Génesis, que todos los hombres, todos somos pecadores y que todos vivimos bajo la gracia de Dios y que todos cometemos errores en nuestras vidas, la verdad, todos. Y está un poco mal el decir, yo soy un pan de Dios, yo soy perfecto, yo soy puro y, o sea, yo no me equivoco nunca. No, ser cristiano no es sinónimo de ser perfecto. Ser cristiano es más sinónimo de ser perdonado. ¿Por qué? Porque un cristiano dice, yo reconozco que yo soy pecador, yo reconozco que yo he fallado, yo reconozco que necesito a Cristo y por eso Cristo es mi Señor. Yo hago una decisión por Cristo, porque como dice la Escritura, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y
para limpiarnos de toda maldad. Entonces, somos bendecidos, debemos de estar agradecidos con el Señor. Creo que también hay como en el pueblo cristiano un cierto sentir de idolatrar, en cierta manera, al pueblo de Israel en algunas veces, de decir y de justificar todo lo que hacen y todo lo que pasa y todo lo que sucede con Israel, todo está bien, porque son el pueblo de Dios y todo lo que hagan y digan va a estar bien, y no necesariamente. Vemos que Israel y el pueblo ha cometido muchos errores a lo largo de su historia. Y sí, Dios está con ellos, por supuesto. Y Dios dijo, al que te bendiga yo bendeciré y al que te maldiga yo maldeciré. Y se ha comprobado a lo largo de la Biblia. Todos los que se quisieron levantar contra Israel, todos esos enemigos han sido deshechos. ¿Ok? Sin embargo, Israel ha cometido muchos errores en muchas situaciones, que Dios trabaja y obra en ellos. Y Dios sigue obrando en ese pueblo hasta el día de hoy. Dios tiene mucho que obrar en muchos israelitas, porque ellos dicen Jehová, el Señor. Pero les dices Jesucristo, no, Jesucristo es un hombre, un falso profeta, un maestro, quien sea, y no lo reconocen como el Señor. Y ese es el problema que muchos israelitas tienen hoy en día. Entonces, bien importante saber y entender, no todo lo que haga Israel siempre va a ser bueno y siempre van a tener la razón, pero Dios está con ellos y va a obrar y va a terminar ajustando las cosas ahí en ese pueblo. Y sí, hay que orar por ellos, por Israel, bendecirlos, etcétera, y bendecir al pueblo de Dios, que somos nosotros también, los cristianos. Y de hecho en el Apocalipsis ya no se refieren ni como israelitas, ni como la iglesia, cristianos, ni nada, sino simplemente el pueblo de Dios, todos parejos y todos juntos, todos iguales. Entonces, el Señor es un Dios grande, bueno, Dios todopoderoso, que nos une, nos perdona. Dios los bendiga, que tengan una excelente semana, excelente domingo.